Ustedes son 31 estudiantes, ¿verdad? Entonces yo, pues como docente, yo tengo que pensar en en las características de cada uno de ustedes. Entonces, yo pienso de que un tipo de regla que sí vamos a mantener hoy, de que cuando estén haciendo su presentación, el tiempo máximo es 5 minutos, ¿no? Si se pasan de ese tiempo, eh, pues en sí, pues sin duda lo voy a tener que interrumpir por un lado. Y yo en su momento tuve dos docentes que me decían de que pues las buenas ideas de investigación son aquellas que se presentan de forma bien puntual y bien sintética, ¿no? Entonces, si ustedes pues necesitan pues como más de 5 minutos para presentar, ya eso sí puede ser un indicador de que no esté tan claro su objetivo como tal, ¿no? Entonces, el tema del tiempo sí voy a sugerir que lo cuidemos bastante, especialmente para que salgamos con la cantidad que son ustedes, ¿no? Eh, un segundo punto es de que esta es como el primer ejercicio de presentación del tema, ¿no? O sea, esto, pues sin lugar a dudas, ustedes lo van a hacer en seminario 2, en seminario 3, en taller de tesis, en sus asesorías, en la parte técnica, en la parte metodológica. Entonces, al ser este primer ejercicio, sí estimo conveniente que estemos claros de que hay bastantes cosas que van a cambiar en el proceso, ¿no? Entonces, eh, en los casos que le diga yo de que el tema está bien perfilado, es solo como el puntapié inicial, ¿no? Pero que lo más seguro de que en su desarrollo en la maestría hay ciertos elementos que van a comenzar a cambiar, ¿no? Y en los casos que diga, por ejemplo, de que hay que, pues que hay que reformular su tema como tal, estamos en esa fase, o sea, estamos en la fase de construir y desconstruir, ¿no? Entonces ahí eh, espero que no se sientan, eh, pues que no los estrese el hecho de que se tenga que cambiar algunos temas en función de viabilidad y eso, ¿no? Un cuarto punto es el tema de las retroalimentaciones, ¿no? Eh, para las entregas 4 y 5, pues las retroalimentaciones son estas que voy a dar acá. O sea, pues ustedes hicieron los envíos, yo sí los voy a revisar, pero cuando yo esté colocando la calificación en la plataforma, el punto que ustedes tienen que tener claro es que, pues mi punto de vista va a ser esto que discutamos aquí, ¿no? Tanto para el día de hoy como para el día jueves. Y finalmente, estas son como las reglas iniciales, ¿no? Para que todos estemos en la misma sintonía. Y en la asesoría del 18, que es la asesoría final que vamos a tener todos, también vamos a hacer un ejercicio en donde ustedes puedan, especialmente en los casos en donde sugiera yo cambios bien estructurales, entonces, pues se va a hacer también un ejercicio en esa fecha para que presenten de nuevo, ¿no? Pero solo en ciertos casos. Eso para que estemos totalmente en la misma sintonía, ¿verdad? Bien, estoy viendo por acá de que ya están todos los convocados para la sesión de hoy. Entonces, pues comencemos, porque el tiempo es sumamente valioso, ¿no? Ok, el orden de presentación, pues yo creo que lo voy a sugerir en función de cómo están aquí, ¿no? Que sería en orden alfabético prácticamente. Entonces comenzaríamos con Angélica. Bueno, buen Creo día. que Angélica pidió permiso. No. Ah, no, 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 Ángela, No, perdón. So, no, yo tengo una consulta, era la misma que hacía Obelia. En realidad yo estoy en el grupo D y quería saber si me tocaba estar en esta jornada o hasta el jueves. Bueno, pues ahí la respuesta es bien sencilla, ¿no? Es en función de cómo está la planificación. O sea, pues ustedes pueden perfectamente participar como oyentes. Yo creo que también eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces Ujú. eso perfectamente. Pero en términos de presentación como tal, pues sí serían entonces los estudiantes que les corresponde hoy. Ah, Solo ok. permítanme entonces para checar exactamente. Entonces yo estaría dando el orden en función de cómo aparecen, ¿verdad? Yo sí creo importante que ustedes escuchen otros proyectos, ¿no? Hay 16 personas conectadas, entonces
el escuchar también pues, lo que sus compañeros están haciendo y tomar en cuenta los elementos positivos de esas presentaciones, eso es bastante provechoso. Entonces ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero los que van a presentar hoy, de 8 a 10, son los que están aquí. Entonces, vámonos con Doris. Si no me equivoco, cuando yo hice la distribución, este primer grupo es de psicólogos. Creo, sí. Doris, ¿está por acá? No está Doris, ¿no? Bueno, una pena que no sé. Enoch. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Enoch. Sí, Ah, ok, sí. perfecto. Sí. Voy a poner mi presentación. Bueno, el tiempo comienza a correr a partir de ahorita, Enoch. Muy bien, mi título de investigación es Adaptación y validación de la escala de déficits en el funcionamiento ejecutivo de Barkley. Esta es la versión para niños y adolescentes en la población Perdón, estudiantil. ¿Sí? estamos viendo su Teams, fíjese, o sea, Ah, ok, está como perdón, colocada disculpas. la ventana. Sí, ¿Y ahora? sí, Ok. perfectamente. Uy, sí, disculpas. Como está diciendo, mi título es La adaptación y validación de la escala de déficits en el funcionamiento ejecutivo de Barkley, en la versión de niños y adolescentes en la población estudiantil de la Escuela International School de Tegucigalpa del año 2022. Y solo antes de ir a las otras diapositivas, sí quiero explicar un poquito el por qué escogí este título. Como ustedes saben, el trastorno, no me voy a enfocar en de qué trata el TDAH, pero el TDAH es uno de los trastornos más frecuentes diagnosticados durante la edad escolar. Y de acuerdo al DSM-5, el 5% al 5% de niños tiene una condición para sufrir el TDAH. Sin embargo, algunos otros estudios afirman que la prevalencia puede variar dependiendo de los países. Por ejemplo, se han hecho estudios en Israel donde la prevalencia es del 15%, es una prevalencia muy alta. En Honduras no pude encontrar actualizadas esta información, pero encontré una investigación del 2010 que dice que la prevalencia del TDAH en niños en edades escolares es del 11%, o sea que es un poquito más de lo que el DSM-5 establece. Por otro lado, el TDAH también es uno de esos diagnósticos que también a veces se mal diagnostican, entonces hay que tener cuidado con esta situación y cuando se está diagnosticando. De acuerdo con muchos autores también, es en la escuela donde normalmente inicialmente se diagnostica o se identifican algunos patrones de conducta del TDAH. Y en mi experiencia también lo puedo afirmar. Ahora, en la International hay un departamento de educación especial que es este departamento el que atiende este tipo de niños con estas situaciones conductuales. El problema es que la International tiene varios instrumentos para evaluar el aprendizaje, pero no tiene un instrumento actualizado para identificar niños con TDAH. Resulta que tenemos unos instrumentos que son muy largos, aquí tengo unos ejemplares, que son un poquito antiguos y son como 200 preguntas, y no solo eso, sino que está en inglés y hay que darle este instrumento al maestro y al padre de familia. Entonces necesitamos un instrumento más actualizado. Entonces buscando la revisión, haciendo una revisión académica, una documentación académica, encontramos que la teoría propuesta por Barkley sobre las funciones ejecutivas y su relación con el TDAH goza de mucha aceptación científica. Y el instrumento que ha desarrollado él, que desarrolló en el 2012, muestra una alta eficacia para discriminar niños con TDAH. Ahora, el problema es el siguiente, que no hay una traducción oficial al español
oficial por el autor al español de esa prueba. Sin embargo, revisando también los documentos académicos, sí se han hecho, autores independientes han hecho adaptaciones en diferentes países como Brasil, por ejemplo, España, en Puerto Rico, perdón, en Holanda, y con muchos buenos resultados. Así que esa es la razón. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero pasar a los objetivos. El objetivo general es adaptar la escala de déficit en el funcionamiento ejecutivo de Berkeley a la población estudiantil de la Escuela International School de Tegucigalpa en el año 2022. Los objetivos específicos son 4, tengo 4. Es número 1, identificar con la mayor precisión a estudiantes con alto riesgo de TDAH. El 2 es traducir la escala de déficit en el funcionamiento ejecutivo de Berkeley al español. El número 3 es validar la traducción al español de la escala de déficits en el funcionamiento ejecutivo de Berkeley por medio del establecimiento de baremos basados en la población estudiantil de la Escuela International School de Tegucigalpa del año 2022. El 4, conocer la capacidad de discriminar estudiantes con TDAH de la adaptación al español de la escala de déficit en el funcionamiento ejecutivo de Berkeley en la población estudiantil de la Escuela International School de Tegucigalpa. Las preguntas de investigación para terminar. ¿Cuáles son las características comportamentales de un estudiante con alto riesgo de TDAH en la Escuela International School, de la Escuela International School de Tegucigalpa en el año 2022? Número 2, ¿qué viabilidad hay para traducir la escala de déficit en el funcionamiento ejecutivo de Berkeley al español? Número 3, ¿cuáles son las propiedades psicométricas de las adaptaciones al español de la escala de déficit en funcionamiento ejecutivo de Berkeley en la población estudiantil de la Escuela International School de Tegucigalpa en el año 2022? Y por último, ¿cuáles son los criterios estadísticos que permiten determinar o discriminar a estudiantes con alto riesgo de TDAH en la Escuela International School de Tegucigalpa en el año 2022? Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, Enoch. Entonces, vea, pues cómo vamos a funcionar. Yo pienso de que son 5 minutos en sí de presentación y 5 minutos para que conversemos un poquito, ¿no? sobre lo que estaba presentando, ¿verdad? Ok. En términos generales, el tema como tal, ¿no? Cumple pues todos los requisitos que se establecieron, ¿no? Está el componente psicométrico, está una prueba puntualmente y está el tema del contexto, ¿no? El único comentario que es una duda que yo tengo en lo que tiene que ver con el tema como tal, ¿usted cuenta con el instrumento? Sí. ¿O está en gestiones para contar con el instrumento? Eso es un punto. Y Sí. el segundo es, en caso que lo cuente, pues en función de lo que le escuché, como que sí existe la posibilidad de, en sí, de tomar el instrumento para fines de investigación, ¿no? O sea, que está liberado para eso. Así es. Sí, ¿Quiere incluso la escuela nosotros compramos el instrumento, está en la versión en inglés obviamente, y en el manual indica que si alguien quisiera hacer un estudio que podemos contactarnos con el autor, y como ya otras investigaciones ya lo han hecho, pues yo tengo, pues me siento positivo en el sentido de comunicarme con el autor y que nos dé el permiso para hacerlo. Ok. Ese es un punto clave, ¿no? O sea, yo pensaría que en el cortísimo plazo usted tendría que contactarse con el autor, ¿no? Okay, sí. Para tener un tipo de autorización por escrito. Y eso es un correo electrónico, o sea, en sí eso no es tan técnico, no. O sea, eso es un correo electrónico en donde se presente usted, en donde usted le justifique un poco el por qué quiere hacer eso. Y sí, como le digo, de que pues la comunidad académica es bien abierto con eso, ¿no? Entonces, pues la posibilidad que en su momento le contesten que sí, yo creo que está perfecta, ¿no? Okay. Yo pienso que el tema como tal sí está completo en cuanto que reúne en sí los diferentes componentes que se pidieron, ¿no? Bueno, en el segundo bloque de comentarios está ya en la parte un poquito más de metodología. Fíjese bien. Pues usted a lo largo de la maestría, usted va a ir como puliendo sus objetivos, ¿no? Porque pues también en la medida que usted conozca cómo es el procedimiento de psicometría como tal,
Entonces hay cosas que se van a ir en sí como puliendo, ¿no? Quizás un comentario inicial es que los objetivos y las preguntas de investigación, en esencia, ¿no?, son lo mismo. Lo que cambia es pues, la forma como se redactan, ¿no? Así Entonces, es. quizás en donde yo no vi un match tan claro es en lo que usted presentó como parte de las preguntas y en sí lo que está como parte de los objetivos, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, un tipo de objetivo que diga como el segundo, ¿no? Que es el traducir la escala de déficit de funcionamiento al español, ¿no? Tendría que haber una pregunta que tenga que ver con esa traducción, o sea, pues que se redacte el objetivo en términos pues de la traducción, que estoy viendo el segundo, ¿verdad? Que Ajá. dice, ¿qué viabilidad hay para traducir? Pero en sí no es la viabilidad para traducir, o sea, pues el instrumento se va a traducir, ¿no? Pues Ajá. lo que hay que tener pues conocimiento es cómo se hace esa traducción. En términos generales le comento que cuando uno tiene que hacer como la traducción de un instrumento que viene de en sí de un segundo idioma, entonces pues la técnica se llama, se llama retrotraducción. O sea que se tiene que traducir del inglés al español y después otro experto eh, en sí tendría que traducirlo del español para el inglés para ver si la versión en español es totalmente equivalente con la de inglés, ¿no? Insisto, de que esto es algo que usted, esto es algo que usted en la medida de sus clases lo va a ir pues como, en sí como perfeccionando, ¿vale? ¿No? Pero sí es importante que ya se tome en cuenta desde esta fase, ¿no? El tercero, por ejemplo, ¿no? Pues aquí dice, ¿cuáles son las propiedades psicométricas de la adaptación, tal, ¿no? Y si miramos el tercer objetivo, porfa, solo para recordarme, como decía, validar la traducción, ¿no? Eh, entonces ahí también, ¿no? O sea, pues que tenemos que garantizar un match, ¿no? Entre, en sí, entre lo que es el tercer objetivo con la tercera pregunta, ¿no? Y solo como tip, pues que yo pienso que esto es un tip para todos también, cuando nosotros decimos eso de propiedades psicométricas, en el contexto en el que estamos, eso no es un objetivo específico como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las propiedades psicométricas es toda una sombría de posibilidades, ¿no? Entonces aquí lo que pues sugeriría yo es que eh, se diga en forma bien específica qué tipo de validez, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay distintos tipos de validez, entonces hay que definir si se va a hacer el tema de validez estructural, validez convergente, validez discriminante, etcétera, ¿no? Estos tips son tips que usted en general en el proceso los va a ir como puliendo, como le digo, ¿no? El tema como tal, yo lo veo bastante bien, o sea, bastante bien. Entonces, pienso que se cumplió por lo menos los objetivos de la actividad de hoy, ¿no? Que era pensar en un tema que sea viable, que sea puntual y eso. El ¿Alguna número consulta? 4, ¿cómo lo mira? Dice, conocer, perdón, ¿cuáles son los criterios estadísticos que permiten determinar, discriminar estudiantes? ¿Qué es eso de criterios estadísticos? Por ejemplo, poder decir este percentil ya representa un alto riesgo de TDAH, por ejemplo. Ah, ok. Entonces aquí, pues lo que le voy a sugerir es que estudiemos un poco cómo se llama eso en psicometría. Ok. Porque sí le comprendí ahorita, pero existe un nombre puntual para denominar eso en psicometría. Pues no le voy a dar aquí la respuesta, ¿no? Ok. Pues para que lo busque, pero sí está vinculado con parte de los conceptos que se estudian, ¿no? En términos de la validez, confiabilidad, estandarización, baremación, pues normalización, alguno de ellos. Entonces ahí es pues como la sugerencia de que se vuelva pues súper específico eso, ¿no? Ok. Quizás, bueno, pues tampoco quiero consumir en sí tanto tiempo, ¿no? Pero el que está colocado ahí, por ejemplo, de primero, en donde dice identificar con la mayor precisión
a estudiantes con alto riesgo de TDAH. Desde la lógica del proceso de adaptación y construcción, ¿usted no cree que ese sería como el objetivo final más bien? O sea, que ese tendría que ser el cuarto, porque usted lo primero que va a hacer es la traducción, ¿de acuerdo? El siguiente paso es lo que tiene que ver con la validez, ¿no? En determinado punto también la confiabilidad tiene que entrar ahí, que es otro concepto psicométrico, ¿no? El cuarto que usted tiene ahorita, sobre los percentiles que estaba hablando, entonces eso también tiene pues un nombre en términos de psicometría, ¿no? Y ese uno que usted tiene ahí, en donde dice identificar con la mayor precisión a los estudiantes con alto riesgo, yo pensaría que ese uno es consecuencia de los otros tres anteriores, de la traducción, de la validación y de conocer esa capacidad en sí discriminante. Entonces ahí yo lo colocaría como el cuarto más bien, para que también tenga como secuencia lógica pues la forma como se están presentando los objetivos. Sí, en mi caso yo lo identifiqué como la principal y por eso lo puse de primero, que es lo que al final, al cabo, es que es lo que quiero llegar, pero usted me dice que lo ponga de forma secuencial. Ok, pero sí, pero pues lo que sí tenemos que comprender es que en psicometría, por ejemplo, los objetivos específicos tienen que basarse, o sea, pues que por ejemplo el 2 es consecuencia del 1, el 3 pues tiene que pasar por el 2 y por el 1, el 4 tiene que pasar por el 3, por el 2 y por el 1, ¿no? Eso solo, en sí como le digo, de que estos son tips, ¿no? Usted tiene que estar totalmente abierto para que en seminario 2, en seminario 3, se vuelvan a tocar estos objetivos y se cambien algunas cosas. Eso sí es algo que yo soy enfático, ¿no? Porque también hay estudiantes que piensan que se hizo como la primera revisión y ya es esta la que se va hasta la tesis. No, ¿verdad? Ajá. El tema, como le digo, que es lo más importante para hoy, yo sí creo que está bien completo. ¿Sí? Y eso sería en su caso, Enoch. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Excelente. Entonces, para que avancemos, vámonos con Ángela. ¿Está Ángela por acá? ¿No está Ángela? Me preocupa un poco que no estén, ¿no? Porque, como le digo, o sea, volver Doctor, a... Dígame. disculpe, creo que algunos, escuché al inicio de la presentación ahorita de la clase, de este espacio, que algunos habían pedido permiso. Creo que en el caso de Ángela, no sé, alguien lo mencionó. Sí, me pidió permiso, una persona me pidió permiso, una persona. Y sí, yo creo que fue Ángela, de hecho. Sí. No sé si fue Doris o... Bueno, perfecto. Entonces, pues continuemos con Graciela. Enoch, ¿puedes dejar de compartir pantalla, porfa? Estoy viendo la pantalla de Enoch. Sí. Qué Si dejamos de interesante el compartir, tema. no, por favor. Ah, ok, ya, muy bien. Voy a compartir la mía. Cuando desee, entonces tienes 5 minutos, maestra. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos. El tema de esta investigación es la adaptación psicométrica de la escala Monash para la evaluación de la relación de los dueños con sus perros, cuyas siglas en inglés es MDORS, a población costarricense para el periodo 22-23. En la línea de investigación de la maestría en que se inscribe es la línea 4, que son los tópicos selectos de evaluación. Y en relación a la situación problemática... Por favor, Graciela. ¿Perdón? Por favor, Graciela. ¿Sí? Si colocamos la pantalla completa, porfa. Ah, perdón, sí, profesor. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted. En relación a la situación problemática, tenemos un marco que está contextualizado en la perspectiva Una Salud. Esta perspectiva es la vigente a nivel mundial
reconocida tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y lo que establece fundamentalmente es el reconocimiento de la interfaz entre lo que es la salud humana, la sanidad animal y el saneamiento ambiental. Es decir, se conciben como interdependientes. La afectación en uno de esos ámbitos va a repercutir en la afectación de los demás ámbitos, por lo que es una perspectiva, digamos, que nos lleva a un abordaje integral de cualquiera de ellos, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los perros de compañía, cuando uno saca a su mascota y no recoge las heces, por ejemplo, esas heces quedan ahí, con la lluvia se lavan y se van a las aguas y generan gases, o se secan y después el polvo las levanta y las aspiramos. Entonces afecta, ¿verdad? Integralmente, contamina el ambiente, contamina la salud, etc. A nivel histórico, bueno, se ha hablado, ¿verdad? Tres representantes importantes en este tema son Lawrence, Levinson y Bowlby, que hablan de la tendencia natural del ser humano a acercarse a la naturaleza, y Bowlby específicamente en la teoría del apego o del vínculo, ¿verdad? Que él llevó a la corriente psicoanalítica todos los principios etológicos, ¿verdad? Y entonces se integra también desde el estudio de la psicología lo que es el vínculo humano-animal. Hay beneficios de este vínculo a nivel físico, fisiológico, mental, etcétera, muy importantes que también han sido estudiados científicamente. En Costa Rica la tenencia de animales ha aumentado significativamente de unos años para acá, y de hecho a nivel de Latinoamérica es el país que muestra un mayor número de animales de compañía por familia. Alrededor de 4 veces más que en el resto de países latinoamericanos. Y otro elemento importante que debo considerar aquí son las distorsiones del vínculo, porque son situaciones que generan una afectación mayor a nivel también humano, animal y ambiental, ¿verdad? Como por ejemplo la acumulación de animales, que tiene que ver con desórdenes, digamos, psicológicos o con psicopatologías específicas, pero que al final de cuentas terminan afectando la salud animal y el ambiente. Costa Rica ha venido generando legislación recientemente contra maltrato y crueldad animal, porque todas estas son formas de maltrato, ¿verdad? Y todo esto está asociado a la calidad del vínculo humano-animal, el cual puede también deformarse, pero no existen instrumentos científicamente válidos a nivel nacional para poder valorar el vínculo y poder incorporarlo en las estrategias de prevención que tiene tanto el gobierno, ¿verdad?, en salud y en salud animal, como los mismos propietarios. Entonces, a mí me interesa bueno, adaptar esta escala, y el problema que me he planteado es qué características psicométricas presenta la escala Monash para la evaluación de la relación de los dueños con sus perros en la población costarricense en lo que respecta a la discriminación de ítems, confiabilidad y validez de la escala y las subescalas. Tiene 3 subescalas. Como objetivo general está la realización de esta adaptación en esos términos, y como objetivos específicos, el primero es determinar el nivel de discriminación de los ítems de la escala, luego analizar la consistencia interna de las subescalas que conforman la escala general y también de la escala completa. Eso tiene que ver con la confiabilidad del instrumento. Analizar las evidencias de validez estructural o de constructo de la escala y sus subescalas, analizar las evidencias de validez convergente o concurrente, considerando en este caso los criterios establecidos en la adaptación realizada en México y Argentina, es decir, comparar un poco los resultados y valorar si concurren, ¿verdad? Si se respalda o no la validez del instrumento y
qué diferencias puede haber entre estos países, que los dos lo han hecho al español, porque la escala original está en inglés. Y finalmente, me interesaría ver la relación entre los resultados ya obtenidos en la escala una vez validada y algunas variables como el sexo, edad, nivel educativo, estado civil, nacionalidad y provincia de procedencia, en este caso de los propietarios. Finalmente, el estudio, digamos, tiene un abordaje... El tiempo, Graciela. Sí, el abordaje Tenemos un minuto más. científico. Ok. El abordaje científico del tema desde la psicología se respalda también en el reconocimiento de este tema en la APA, ¿verdad? Hay una sección ahí abajo, la puse, en el aumento de la tenencia de perros en Costa Rica como animales de compañía, lo que representa una mayor probabilidad de afectación si no se cuida el vínculo, en la carencia del instrumento, en que la escala Monash también tiene adaptaciones al español. Tengo la autorización de la autora principal del test, son 3, pero ella es la que hace la investigación inicial. La pertinencia del proyecto, es decir, la correspondencia entre la evaluación del vínculo y sus aportes resulta fundamental, ¿verdad? Y está respaldada tanto para el Colegio de Psicólogos como en el SENASA, que es el Sistema Nacional de Salud Animal. Y finalmente, considerar el vínculo como indicador clínico, como se ha hecho en otros países ya, porque en Costa Rica, brindar aportes, ¿verdad? Para eso, porque en Costa Rica no se considera en el sistema de salud pública. Por ejemplo, en la caja del seguro, los colegas que atienden no consideran el vínculo como indicador de ninguna problemática y tiene asociación con muchas psicopatologías. Entonces, desde la Comisión de Vínculo Humano-Animal tengo el respaldo en el Colegio de Psicólogos y pues ya eso marca una pauta también para establecer coordinación con este sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Pues con usted ya habíamos conversado de alguna forma sobre su escala, ¿no? Sobre la escala Monash, pues que de hecho ustedes la presentaron la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor. O por lo menos... Presentamos la versión mexicana. Ah, ok, perfecto, ajá, ¿no? Entonces, yo también pienso que su tema está claro en cuanto a los componentes que estaría, pues, como tocando, ¿no? Yo creo que es exactamente la misma sugerencia que estábamos comentando en su momento con Enoch, ¿no? El tener como las garantías de que usted cuente con el instrumento, pero también usted me comentaba que ya están las gestiones para tener los permisos básicamente para su uso, ¿no? Yo tengo el instrumento y tengo, como dije ahí, la autorización de la autora. Ya ella me contestó el correo y me costó localizarla, pero la localicé y ella me contestó. Sensacional, entonces. Más bien dispuestísima a ver qué puede hacer, ¿verdad? Muy, muy agradecida yo. Eso está perfecto, entonces. Y pues como sugerencias, si colocamos por favor los objetivos de nuevo, Graciela, solo para sí, ya voy, profesor, un momentito. Hacer un apunte ahí. Sí. Exactamente, justo ahí. Vea, aquí. Voy a ponérselos para... Por favor, sí. Hay 5 objetivos, ¿no? Sí. Pues que los 5 están bien perfilados. Entonces, pues las sugerencias que le voy a dar es para mejorarlos, ¿no? O sea, en sí algo que está bien, pues solo para hacerlo, pues mucho mejor, ¿no? Como tal. Gracias. Siguiendo siempre el camino de cómo funciona la psicometría, en general se hace primero el componente de validez y sobre la validez es que se calculan los indicadores de confiabilidad. Entonces ahí yo cambiaría el orden, ¿no? O sea, de que el número 3, que está vinculado con la validez estructural, ese se convierte en el 2. Y posteriormente, o sobre la validez estructural, es que se calculan indicadores de confiabilidad, ¿no? Entonces el 2 que pase para el 3. Eso es una sugerencia de forma. Ajá, yo lo entendía al revés, profesor.
porque digamos, el de consistencia interna, que sería el de confiabilidad, yo lo hago con el comando de reliability del SPSS. Y con base en eso, se analiza, digamos, los ítems que puedo eliminar de la escala y después hago el factorial para ver lo de la validez de constructo. Ok, O usted bueno, considera todos los ítems, digamos, en el análisis factorial, porque después puede cambiar, ¿verdad? Si se elimina algún ítem. sí, sí, vea. Yo creo que lo primero que tienen que comprender también, y esto es algo que es difícil de asimilar en sí en la parte inicial, ¿no? Que SPSS, por ejemplo, para tesis de psicometría y de evaluación, es un software que está en pañales. Eso es un primer hecho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el cálculo de confiabilidad que se hace con SPSS es un cálculo en función del alfa de Cronbach. Del alfa, Y el alfa de Cronbach, hay infinidad de literatura que habla sobre los problemas que tiene en sí el alfa, ¿no? Entonces, lo más indicado es calcular la confiabilidad con un cierto tipo de indicador que se llama el omega. Y ese no está en SPSS. Ese no lo conozco. ¿No? En sus clases estoy seguro que en determinado punto lo van a tocar, ¿no? Ese está en software como R. Existe un software específico que se llama Factor también, que es solo de análisis factorial para el tema de validez en términos estructurales, ¿no? Entonces, si el objetivo que se va a perseguir, fíjese bien, es el que se quiten ítems, el paso inicial sí sigue siendo que tengamos garantía que los ítems pues forman parte de un factor, así por así decirlo, ¿no? Y eso es un paso que se hace en forma previa a los cálculos de confiabilidad, ¿no? O sea, porque eso de consistencia interna es un sinónimo de confiabilidad, ¿sí? Sí, sí. Pero sí, para sí. calcular pues que la confiabilidad es como adecuada en los instrumentos, por así decirlo, sí, en términos así súper rigurosos, un paso previo es todo lo que tiene que ver con los análisis de validez estructural en este caso, ¿no? Ah, ya. Entonces, Eso ahí es lo sí que, eso es lo que requeriría llaman el análisis exploratorio, profesor. Es forma como una parte. fase exploratoria, me imagino, digamos. Sí, cuando nosotros calculamos el tema de validez estructural de un instrumento, entonces hay dos formas de calcularlo. Uno es con análisis factorial exploratorio y otra es con análisis factorial confirmatorio, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia de esos dos? Exploratorio se hace usualmente cuando se está construyendo un instrumento o cuando las dimensiones del instrumento se han visto que son pues como diferentes en México, en Argentina, en España, ¿no? Entonces como que hay dudas sobre cómo es la estructura factorial. Ahora, cuando se tiene ya como la claridad sobre cómo es la estructura factorial de un instrumento, entonces el nombre de la técnica que se hace es análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Yo pensaría, escuchando un poco lo que estaba comentando usted, de que en su caso tendría que usar posteriormente algo de análisis factorial confirmatorio, ¿no? O sea, porque ya está validado el instrumento en determinados contextos, usted lo comentaba por ahí, en México, Sí. Argentina, en Sí, está en España, no sé si Italia, también en comentó, Dinamarca. en Italia, bueno, entonces hay como bastante sustento de eso, ¿no? Ahora, el constructo psicométrico es esa parte de validez estructural, ¿no? La técnica estadística que posteriormente va a aplicar es en sí la que se llama el componente de análisis factorial. Sí. ¿Entiende? Pero ya para comenzar a hacer esos vínculos, vaya, está el constructo, entonces un poquito más adelante usted va a hacer el tema de análisis factorial confirmatorio, ¿no? Y el análisis factorial confirmatorio no se puede hacer en SPS. O sea, pues no hay una función de SPSS que tenga pues características para hacer análisis factorial confirmatorio, ¿no? Eso sí es un detalle.
¿Y este software Omega se consigue bien, digamos, o es como el SPSS, que es carísimo también? No, pues cuando le estoy comentando sobre el cálculo de confiabilidad que tiene que ver con el omega, es solo una función de R. Ok, O sea, ok. ustedes aprenden R, por ejemplo, ustedes pueden hacer todo en R. Yo sé que R es un software complejo porque es un software pues, de programación, ¿no? Entonces ahí pues no es tan sencillo de clicar aquí, no. Pero R hace todo, o sea, desde cualquier ámbito. Y eso es una función que está dentro de R, el cálculo de omega, por ejemplo. Está también otro software que, que quizás ustedes lo vayan a aprender un poquito más adelante. Y si no, yo creo que si nos encontramos en otras clases de seminario, que la posibilidad es bastante alta, yo pensaría que también lo podemos estudiar, que se llama Factor. Ay, qué Factor bueno, sí. es un software que es totalmente gratuito, o sea, absolutamente gratuito, y está destinado para hacer análisis de validez estructural. Y es bien intuitivo también, es bien, es bien amigable la forma de usarlo, ¿no? Entonces también puede ser una posibilidad. Ok. Y como comentario final, Graciela, en el cuarto objetivo, vamos a ver, dice, pues dice que se van a analizar la validez, las evidencias, perdón, de validez convergente y concurrente de la escala, considerando como criterios externos los resultados de México y de Argentina, ¿no? ¿Usted va a tener esas bases de datos? ¿O cómo No, está haciendo ahí? yo lo que veo, bueno, digamos que ahí en el de Argentina es posible. Tengo contacto con una de las personas que hizo el estudio en Argentina y en México estoy tratando de contactar a una de las autoras también, pero yo pienso que también eso se podría hacer por medio de la comparación de los coeficientes de correlación que obtienen ellos, porque eso sí está reportado, digamos, los coeficientes para la escala completa y para cada una de las 3 subescalas. Entonces sería hacer como el análisis comparativo entre los resultados que se obtengan en la población de aquí y los resultados que ellos obtienen, tanto para la escala general como para cada una de las 3 subescalas. Ok. Entonces ahí yo creo que ese cuarto sí tendríamos que modificarlo un poquito por la Cambiarlo. siguiente razón. Vea, Ajá. cuando nosotros hablamos de validez convergente o concurrente, estamos hablando sobre la validez en función de medidas externas, ¿no? Pero Sí. esas medidas externas tienen que ser, pues tienen que ser como otros instrumentos. Y en lo que estoy entendiendo es que también en México y también en Argentina se aplicó la escala Morse, ¿cómo es que Ajá. dice ahí? Entonces, Pero es exactamente la misma, ¿no? Entonces, en términos así conceptuales, para nosotros calcular tanto la validez convergente como la sí, es concurrente, cierto. Sí, tendríamos que claro, tener claro. como un Otro segundo instrumento. instrumento. ¿Entiende? Ajá, cierto. Sí, profesor, tiene toda la razón. Sí. Pero Entonces, entonces ahí el objetivo de lo que a mí me interesa es ver si coinciden o no, qué tan cerca están, cómo se plantearía, ya nada más como un análisis comparativo entre los resultados. más o menos por ahí, sí. Pues Ok. analizar los indicadores de confiabilidad y validez en contraste con lo que se encontró pues en México, Argentina. Le estoy dando en sí como la idea, pero, No, perfecto, muchas gracias. pero sí, pues no es validez convergente eso sí. Sí, no, tiene No, no. toda la razón. Muy bien, muchísimas gracias más bien por esa observación. Excelente y pues bastante bien, ¿no? Yo sigo pensando de que este tema es bien interesante, es diferente, y eso también Sí. pienso que le da un plus bien importante. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a usted, profesor. Listo. Excelente retroalimentación. Voy a dejar de compartir. Ok, perfecto. Entonces vámonos ahora con Henry.
Doctor, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Me puede dar unos minutitos? Mire que la máquina me está fallando. Ok, está bien. Sí, sí, no se preocupe. Pasemos a Marta entonces. Marta Zúñiga. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Comparto pantalla en este momento. No puedo activar mi cámara, me dice que no sé qué pasa, no la puedo activar. Permítanme. Aquí está. Me dicen lo que ven porque no sé por qué no puedo, no me sale lo de PowerPoint. ¿Será que no lo entiendo? Estamos viendo ahorita su Teams. Okay. Estoy viendo que sale Graciela, sale Evelyn, salgo Ok, ahí yo. me deja compartir, ¿verdad? Ujú. Sí, no sé por qué no me sale la pantalla de PowerPoint para poderla compartir. ¿Será que lo estoy haciendo mal? No tengo mucha experiencia en Teams, casi solo Zoom. Me lo manejo súper bien. Que usted le tiene que dar en compartir contenido y lo que sugiero yo, pues que comparta la pantalla completa, ¿no? Y Ok. posteriormente le da pantalla. Quiere hágalo así y la voy guiando más o menos. Muy bien, vamos a ver. Aquí me sale la flechita, pantalla compartida, escritorio y ventana. Es la única opción que tengo. Entonces dele, pues pantalla dele. Vamos a hacer el ejercicio con la pantalla. Pantalla compartida, escritorio, ventana, dice. Esa es la única opción que tengo. En total, toda la pantalla. Muy bien, compartir. Si usted le da en ventana, bueno, Es que no me sale en sí hoy. estamos, o sea, estamos viendo su pantalla ahí, ¿verdad? Entonces lo que sugiero que se vaya Ok, que en lo sí a abra. lo que es el PowerPoint. ¿Lo Exactamente, ven Ahí ahí? justo está. ahí lo estamos viendo. Sí, Listo, ok. justo ahí lo estamos viendo. Muy bien. Listo, Marta. Entonces tienes 5 minutos a partir de ahorita. Ok, bueno, mi tema es lo ven ya lo ven en grande. Normalización del test de clasificación de tarjeta Wisconsin en la población infantil de primer grado en el municipio del Distrito Central. Mi nombre es Marta María Zúñiga y este tema nace de la observación de la necesidad de los niños que tienen fallas en las funciones ejecutivas. Entonces, la mayoría de los pacientitos que yo recibo son fallas en las funciones ejecutivas, ya sea por los distintos trastornos que puedan tener, pero muchos de ellos, no tienen los trastornos, simplemente tienen debilidades en las mismas. Y he visto que estos niños son etiquetados en las escuelas como los niños problemas, los niños que no se pueden controlar, y realmente es que el niño es incapaz de hacerlo. Entonces, mi interés principal es brindar una herramienta que los maestros puedan utilizar, que sea fácil, que sea rápida, que no tenga que llevarles un costo adicional y que ellos puedan darse cuenta de los niños que realmente tienen una debilidad en las funciones ejecutivas sin necesidad de tener un trastorno o de hacer un diagnóstico, el cual no se podría, ¿verdad? Entonces, como problema de investigación, las funciones ejecutivas son las encargadas del manejo de la mayoría de las actividades de un ser humano. Vemos muchos adultos, a mí me llama mucho la atención, sobre todo la función que es la flexibilidad mental, que yo estoy rodeada de personas que cuando se enfrentan a algo nuevo en su día a día, una calle cerrada, un poquito más de tráfico, hay un bloqueo.
y son capaces de continuar. Entonces, es una de las cosas que considero que se deben trabajar desde niños para llegar a ser adultos que podamos sobrellevar esas dificultades. Entonces, las funciones ejecutivas, como les mencionaba, son las encargadas de la atención, controlar los impulsos, recordar datos en los que estamos trabajando, organizar nuestro día, autorregularnos. Y me parece ideal que se pueda hacer una evaluación temprana y con el objetivo de crear conciencia en las personas del entorno y así diseñar planes que puedan ayudar a reforzar las mismas. Como objetivos, normalizar el test de clasificación de Carta-Wisconsin para niños habitantes del Distrito Central de Honduras, los cuales cursan el primer grado de educación básica del año 2022, mediante el muestreo que nos brindará baremos adecuados a la población. ¿Por qué los niños de primer grado? Porque quiero que sea algo temprano, antes de que pasen a segundo, tercero, porque considero que es el momento de que se haga una corrección. Aplicar el test de clasificación de Carta-Wisconsin a una muestra significativa de la población con el fin de obtener los resultados y sean válidos, evidenciar las dificultades principales de la función ejecutiva en los niños del primer grado del Distrito Central y recolectar evidencia necesaria que brinde los conocimientos de la importancia de las funciones ejecutivas en el desarrollo humano. Entre las preguntas que me hacía al momento de plantear las preguntas del problema eran: ¿cuáles son las debilidades principales que los niños poseen? ¿Cómo se puede potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños de primer grado? ¿Y qué debilidades muestran en los niños de primer grado que poseen afectación en las funciones ejecutivas? Y la justificación, de acuerdo con Portoyano, ahí se hizo Portoyano, que es el autor de las pruebas Kumanin. Las funciones ejecutivas se pueden definir como un conjunto de habilidades cognitivas superiores que permiten la adaptación al medio social. Por lo tanto, como seres sociales expuestos a situaciones donde se debe relacionar con otros seres sociales, es indispensable conocer las debilidades que los niños presentan, porque muchas de estas funciones afectan nuestras relaciones sociales. Todos como estudiantes hemos tenido compañeros desorganizados, compañeros que yo les decía que parecen pájaros locos, porque así son. No se pueden organizar y no es que realmente sean haraganes como comúnmente lo llamamos, es que realmente no lo pueden hacer. Hay un neuropsicólogo, Ricardo Luzondo, dice que los problemas internos son el resultado de las interacciones que se tienen con el medio ambiente, por lo que las funciones ejecutivas se encargan de amortiguar estas interacciones y las convierten en aprendizajes al tener una afección. En las funciones ejecutivas, estas interacciones se hacen chocantes y generan fricciones. Es decir, si los niños tienen unas debilidades en cualquiera de las mencionadas, pueden verse afectados ya en su vida adulta. Y eso sería todo de mi parte. Creo que no se me olvidó nada. Muchas gracias, Marta. Yo creo que usted puede... No, sugiero pues que siga compartiendo, sugiero. Ok. Sugiero que siga compartiendo. Ok, entonces fíjese. Bueno, el tema de las funciones ejecutivas es un tema fascinante, ¿no? O sea, porque las funciones, en sí las funciones ejecutivas tienen pues cabida en diferentes, en diferentes ámbitos del ser humano en general, ¿no? Pues la pregunta pues más grande que me hago yo con su tema es sobre la viabilidad del test de Wisconsin. O sea, este es un test bien comercializado y de hecho, pues no sé si está comercializado por TEA Honduras, pero sí sé que forma parte del catálogo de TEA. Entonces, en donde sí me causa bastante ruido el test de Wisconsin es que se pueda tener dificultades para que se aplique en contextos académicos, porque es un test bien comercial. Pero no sé qué, pues qué perspectiva tiene usted sobre ello, ¿no? Y en qué se basó, por ejemplo, para, pues para colocar el test de Wisconsin. Si
si se entró en contacto ya con los autores, si se cuenta el instrumento. Yo pienso que ese es un tema clave en su tema, Marta, porque, sí, si quiere, pues coménteme un poquito. Pues estuve leyendo el manual, ¿verdad? Del test de clasificación Wisconsin. Y entre los que tenía, tal y como usted lo menciona, tenía BAMPE, y eso sí considero que son un poquito, aparte de largo. ¿Qué, disculpe? ¿Mande? ¿Qué fue lo que me dijo al final que tenía que? Estuve leyendo los tests y leí BAMPE y BANFE, que son pruebas que yo aplico básicamente todos los días. Pero eso sí me parecen un poco más complejos, y el test de Wisconsin me parece más adecuado, y hay un apartado en el manual donde menciona que está abierto a que sea aplicado por todas las personas que conozcan el test. No necesita ser un psicólogo para hacerlo. Ok, entonces, pero sí. El detalle que sí tenemos que, pues que sí tenemos que poder interpretar eso, ¿no? O sea, se puede que cualquier persona lo pueda aplicar, pero en nuestro caso, pues lo que vamos a hacer es un estudio psicométrico del mismo. Yo lo que sugeriría ahí, Marta, es también tener esa autorización de los autores. Si es viable, sensacional, perfecto, ¿no? O sea, perfecto, pero sí es importante que usted pues pueda hacer la gestión de contactar a los autores para pedir en sí la autorización para fines de investigación y de academia. Eso es importantísimo, ¿no? Porque sí, como le digo, o sea, yo estoy segurísimo que el test de Wisconsin es un test extremadamente comercializado. Entonces también, pues hay casas pues que distribuyen en sí las pruebas psicométricas, que yo pensaría que hay que cuidarnos en salud, vaya. O sea, si es un test que se puede interpretar que se está casi que plagiando para... Entonces yo ahí sí pensaría de que hay que buscar una segunda prueba, ¿no? Okay. Pero como le digo, o sea, si se cuenta con la autorización, perfecto. Dígame. No, ya me sacó de la duda. Usted que le iba a preguntar si me sugeriría entonces cambiar de prueba, pero ya me lo dijo. Y pues otra consulta. ¿Usted también encontró quizás algún artículo de investigación en contexto de América Latina, en contexto de España quizás, pues que haya hecho un tipo de adaptación, un tipo de validez sobre el test de Wisconsin? En todas las revistas pues que se les compartieron a ustedes para que ustedes revisaran, ¿usted encontró algún artículo en donde estén estudiando las características psicométricas del Wisconsin? No lo encontré. Que esa también es una asignatura pendiente, ¿no? Porque especialmente estos test que son así, que son tan de uso a nivel internacional y mundial, pensaría yo, como lo es el test de Wisconsin, como lo son las escalas Wechsler, en el caso de la inteligencia, por ejemplo, hay infinidad de artículos pues, que hablan sobre la adaptación y sobre la validez. Y ustedes también tienen que considerar esos artículos, ¿no? Por dos razones. Uno, para que ustedes vean el camino que siguieron esos autores, que posiblemente sea el camino que ustedes tienen que seguir, uno. Y dos, porque en la medida que se publican artículos pues que tienen que ver con la parte de adaptación, es un cierto tipo de indicador que el test se puede usar para fines académicos. Siempre teniendo en cuenta en sí la autorización del autor, ¿no? Entonces, yo pensaría eso, que si esa cuestión es viable, usted perfectamente en sí se puede usar, ¿no? Pero si se complica el tener acceso al instrumento y que se aplique para fines de pesquisa y esto, yo sí considero que no es tan viable, ¿no? Ahora, un segundo comentario en función de los objetivos, Marta. Y si nos vamos, por favor, a la diapositiva 3, creo que es donde usted los colocó. Ok.
Pues la sugerencia ahí, en el 1, en el 2 y en el 3, específicamente en los puntitos, ¿no? Es que usemos terminología que plantea la literatura en psicometría. Ustedes tienen que leer también pues las lecturas que están en la plataforma. En la plataforma está un documento que se llama Standards, ¿no? En donde se habla todo sobre confiabilidad, todo sobre validez. Y eso de cierta forma tiene que estar incluido ahí. Porque pues, los objetivos que usted tiene, el aplicar el test de clasificación de cartas de Wisconsin en una muestra significativa de la población con el fin de obtener resultados que sean válidos. ¿En dónde está la psicometría ahí? En el segundo, más o menos está, en donde dice evidenciar pues, las dificultades principales de las funciones ejecutivas en los niños de primer grado. Pero son dificultades en función de los ítems o en función pues, de las funciones ejecutivas de los niños. Y el tercero, en donde dice recolectar evidencia necesaria que brinde conocimientos de la importancia de las funciones ejecutivas en el desarrollo del ser humano. De nuevo, ¿en dónde entra la psicometría ahí? O sea, ustedes tienen que utilizar y tienen que redactar sus objetivos sobre todo, siempre teniendo en mente el componente psicométrico, ¿no? ¿Y cómo van a tener en mente ese componente psicométrico? Pues leyendo tanto artículos de investigación sobre, pues sobre conceptos o estando a buscar o ser un incesante buscador pues, de literatura como tal. Entonces, yo sí pienso que los objetivos en este primer ejercicio, Marta, no están tan adecuados, ninguno de ellos. Ok, entiendo. Pienso que una guía puede ser, así, bastante general, un poquito, pues lo que presentaban sus compañeros antes, ¿no? O sea, pues que tienen como conceptos ahí de psicometría, confiabilidad, el tema de adaptación, el tema de validez estructural, validez convergente. Esos son como tips que usted puede usar, ¿no? Pero sin incentivo, y en sí este comentario es para usted, pero también es para todos, ¿verdad? Que leamos conceptos de psicometría, porque su tesis está enmarcada en psicometría, estimados. Entonces, eso es importante, pues que lo cuidemos bastante. ¿Alguna consulta, Marta? No, me quedó claro todo. Ok. Permítanme por acá. Vea, estoy leyendo, por ejemplo, de que sí está con TEA esta prueba, ¿no? Y el detalle con las pruebas de TEA es que para poder usarla hay que pagar. Entonces ahí también entra de nuevo ese componente de viabilidad, ¿no? Si usted me consulta, Marta, estamos en la fase inicial, Marta. O sea, yo entiendo de que a veces cambiar temas y pruebas es como complejo, ¿no? Pero sí creo de que como que nos podemos encontrar pues mucho más dificultades que ventajas al usar el Wisconsin. Okay. No, Justo lo estoy leyendo ahorita. yo comprendo y agradezco todas las observaciones que me está dando porque realmente que me sentía un poco perdida a la hora de hacer no tenía todavía lo que usted menciona, no la parte psicométrica como que todavía no la hacía más orientada a la debilidad de los niños que a la parte de la evaluación. Entonces me tuve que estar corrigiendo varias veces yo misma, pero sí, ahora que usted me lo dice, tiene completamente toda la razón. Sí, y la importancia de leer artículos de psicometría. O sea, ustedes tienen que leer y muchísimo. Esto es para todos, ¿no? Ustedes tienen que leer y continuar leyendo y leer y leer y leer, porque en la medida que se lee, pues uno como que va tipo que perfeccionando pues la redacción de estos componentes. Entonces, Marta, en su caso, yo pensaría que sí puede ser pues importante que el 18 que nos encontremos de nuevo, pues que también pues como que tengamos la oportunidad para discutir pues como las reformulaciones de su tema. Ok, está bien. Listo.
Dejo de Gracias, compartir Marta. ya. Ok, Sí, gracias. por favor. Sí. Vamos a continuar. Espero que salgamos bien con el tiempo. ¿Está listo, Henry? ¿Está listo, Henry? Bien. Vámonos con Evelyn. Ok, doctor. Buenos días. Empiezo a compartir. ¿Se ve bien? Hola. Sí, ok, bueno. Mi tema, yo cambié de tema realmente durante los últimos días porque yo tenía al inicio preparado un tema o pensaba orientarme en cuanto a evaluación de lectoescritura, pero realmente vi una necesidad. Yo trabajo en un policlínico y de acuerdo a la guía de los temas que nos dieron, pues decidí cambiar mi tema y orientarlo más a lo que yo hago diario, que es la población la que yo manejo. Entonces mi tema está relacionado con la diabetes mellitus tipo 2, que es un problema de salud pública. Yo trabajo en una institución gubernamental que atiende mujeres. Es en el programa Ciudad Mujer. El tema de mi investigación para mi proyecto de tesis es la construcción de un instrumento para medir la adherencia al tratamiento en pacientes diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, porque existen dos tipos de diabetes, pero esta segunda está más basada en adherencia al tratamiento, que es lo que quiero enfatizar, y estilos de vida. Del módulo de salud sexual y reproductiva, que es ¿cómo se llama? Donde trabajo, el módulo donde trabajo del programa Ciudad Mujer del año 2022. ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque, y quiero relacionarlo con que uno de los artículos que leí para basarme o para aportar a mi proyecto es que conocer el grado de adherencia terapéutica del paciente es de gran importancia a la hora de evaluar la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos prescritos. Por ejemplo, si el grado de adherencia fuera inferior al que se desea y no se alcanzan los objetivos clínicos deseados, podría producirse una intensificación del tratamiento prescrito o la sustitución de un tratamiento por otro peor. Bueno, con esto lo que me basé fue que he identificado, yo manejo pacientes, grupos de pacientes y trabajo bastante con educación. Entonces veo que muchos, inclusive lo hablé con una de las doctoras que atiende, de que muchos de estos pacientes no tienen adherencia al tratamiento, no tienen estilos de vida adecuados. Entonces me quiero enfatizar en construir un instrumento que nos aporte y nos ayude en el módulo a dar un mejor seguimiento a las pacientes, ¿verdad? Y que tengan mejor calidad de vida y sobre todo que su tratamiento pues sea efectivo. Los objetivos, el general es evidenciar el comportamiento y estilos de vida en las pacientes diagnosticadas y atendidas en el módulo durante el año 2022. Tenemos alrededor, en este año, fui al departamento de estadísticas y tenemos alrededor de 200 nuevas pacientes, todas son mujeres, y 700 pacientes en seguimiento durante este año. Y me decía la doctora que ese es un problema real que tenemos. Los objetivos específicos que yo planteé, pues era conocer el manejo farmacológico de las pacientes, cómo las pacientes están manejando sus medicamentos, si los olvidan, si son organizadas en tomar sus medicamentos. El segundo es identificar los estilos de vida relacionados con la ingesta de alimentos y la actividad física en las pacientes que participarán en esta investigación. El número 3 es identificar qué otros comportamientos puedan generar morbilidad o mortalidad en las pacientes, porque muchas de ellas también, pues podemos derivarlas, y esto me lleva al cuarto objetivo, que es promover la atención integral de estas pacientes y la derivación, porque nosotros tenemos servicio de psicología y servicio de nutrición. Entonces, saber desde un inicio de que una paciente es diagnosticada con diabetes, saber si esta paciente requiere el servicio psicológico, porque puede estar, por ejemplo, en depresión, ansiedad, y por eso puede no tomar su tratamiento como es, o al departamento de nutrición para que puedan hacerle un plan para cambiar sus estilos de vida.
El planteamiento del problema es que con la finalidad de contribuir a la atención integral y al fomento, sobre todo, que es mi trabajo, ¿verdad?, de una cultura de promoción de salud y un control adecuado de pacientes diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 que asistan al módulo y relacionado con la morbilidad y la mortalidad, se plantea el siguiente problema. El problema es conocer cuál es el comportamiento real y estilo de vida que la paciente lleva y que son atendidas en nuestro módulo y sobre todo las de seguimiento, porque presentan la mayor parte de ellas el mismo problema, ¿verdad? Que no hay una correcta adherencia por todos estos factores que propuse de inicio, que planteé de inicio. Ese es como mi tema en general. Muchas gracias, Evelyn. Y si nos quedamos ahí nomás, ¿verdad? Yo creo que se puede ir a la diapositiva 1, ¿verdad? Pues cuando yo vi la diapositiva 1 como que me asusté un poquito porque, no, en la que está antes de esa, de hecho, porque yo dije, bueno, en sí, eso que tiene que ver con psicometría, ¿no? Pero usted en la 2, que yo pienso, pues que la 2 es su tema realmente, o sea, es esa, construcción de un instrumento para medir, todo eso de el tema, de que si la persona se puede vincular con el tratamiento, ¿no? O sea, pues que la persona pueda seguir en sí como el componente con el tratamiento. Entonces, ese tema sí está vinculado con la parte de psicometría, ¿no? Sí. El cuidado que sí tenemos que tener, Evelyn, y yo pienso de que este es su principal pues desafío, que en función de ese tema que estamos viendo ahorita, sus objetivos específicos, ninguno de ellos tiene que ver con la construcción de un instrumento. Ninguno. O sea, usted en su marco teórico, usted tiene que hablar y tiene que invertir bastantes páginas hablando sobre el componente de la adherencia al tratamiento en pacientes diagnosticadas con diabetes mellitus, ¿no? O sea, pues usted tiene que hablar bastantes páginas de eso. Ahora, su documento, o sea, su investigación en sí no es estudiar solo el tema del tratamiento, ¿no? O sea, su objeto de estudio es la construcción del instrumento. Ese es su objeto de estudio. Y si nos vamos ahorita, entonces, en donde están los objetivos, por favor, Evelyn. Sí. Ahí, ¿verdad? Entonces, vea, están 4 objetivos, ¿verdad? Que ninguno de ellos, como le digo, está vinculado con la construcción de instrumentos. Ninguno, Evelyn. Inclusive, el objetivo general no es ese, o sea, su objetivo general tiene, pues tiene que tener un vínculo con la construcción del instrumento. Es esa separación que en estas tesis es un fuerte desafío, ¿no? O sea, pues que todos tienen un constructo. Está el constructo de las funciones ejecutivas, el vínculo del ser humano con los animales, en su caso, el tema de que si las personas siguen como las indicaciones de los tratamientos, pero el punto en común que todas sus tesis tienen que tener es que tienen que aplicar conocimientos de psicometría y de evaluación, ¿no? ¿Ustedes cómo pueden captar en sí, por así decirlo, eso, ¿no? Y si dejamos de compartir, Evelyn, porque aquí sí quiero compartirles algo que yo considero que es importante que todos estén en la misma sintonía con esto. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Que es básicamente el curso. Es la pantalla de módulo, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí sí. está cargando. Sí. Okay. Ahorita ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Entonces, vean, en el curso hay una parte aquí en la bienvenida. Esto está desde el día 1, ¿no? En donde están las lecturas. Aquí, ¿no? Entonces hay una serie en sí de lecturas que no las vamos a discutir de forma per se, pero que sí se discuten pues, de forma intrínseca cuando están presentando ustedes, ¿no? Está un documento que dice 10 pasos para la construcción de un test.
Está otro que dice el tema de las directrices para la traducción y para la adaptación de los test. Y está el que le comentaba en su momento a Graciela, que es este Standards, ¿no? Estos son documentos que ustedes tienen que leer y esto es de lectura obligatoria porque el no colocar sus objetivos dentro de una óptica de psicometría y de evaluación, pues lo que refleja de alguna forma es que no se están como, pues como leyendo estos documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes entran, por ejemplo, a el que tiene que ver con la construcción de un test, como que les plantea el paso a paso bien definido sobre lo que ustedes tienen que hacer para, en sí para la construcción, ¿no? Y esa construcción, ustedes tienen que transformarla, por así decirlo, en parte de sus objetivos específicos. Entonces, en su caso, Evelyn, yo pienso que el tema es bien interesante, o sea, es un tema pues también distinto, pero si hay que enfocar esa cuestión pues metodológica como tal a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es la construcción del instrumento. Usted tiene que tener claridad sobre cuáles son esos pasos de construcción, porque son esos pasos pues, los que se tienen que traducir en sus objetivos finalmente. Entonces ahí sí es como, pues como esa retroalimentación, ¿no? De que su constructo es el tema de adherencia al tratamiento, pero su tesis tiene que estar impregnada de psicometría y de evaluación. Eso es algo que ustedes me van a escuchar decirlo de forma bastante reiterativa, ¿no? Pero que sí es importante que se tome en cuenta. ¿Alguna consulta, Evelyn? No, no, tendría que replantear entonces tanto el objetivo general como los específicos, entiendo. Exactamente, sí. Ok. El tema, pues justo como se presentó, yo creo que sí reúne las características de lo que se pide, ¿no? O sea, está el componente psicométrico, está, pues también la felicito porque, pues por lo menos hasta ahorita, es la primera tesis pues que tendría que ver con construcción, ¿no? Y eso también hay que, yo pienso que eso tiene un fuerte mérito también, ¿no? O sea, porque construir es que usted va a pensar en los ítems que usted va a desarrollar y eso está fantástico. Ahora, en los objetivos, tanto el general como los específicos, sí tiene que tener un cambio de 180 grados. Ok. Así, totalmente. Pero entonces sí puedo seguir trabajando con mi tema, pues, inicial. ¿Sí me lo recomienda? Yo se lo recomiendo, sí, siempre y cuando sea desde la óptica de psicometría, ¿no? Ok, Pero perfecto. sí, sí se lo recomiendo. Bien, gracias. Perfecto. Entonces, en su caso, Evelyn, también yo creo que el 18, pues podemos hacer como cierta revisión Sí. a los objetivos, ¿no? Ahí unos 5 minutos de nuevo para que los presente. Pero como le digo, el tema como tal está bien. El tema sí no hay. Ok. Hoy sí, doctor. Ya está. Ah, bueno, entonces el espacio es suyo. Henry, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ok. Me dicen a ver si. Está cargando, Henry. Ok. He tenido un problema con esta máquina ahorita. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se ve? No, Henry, estamos viendo pantalla en negro. Oh. Vamos a ver.
Únicamente para checar, ¿está Doris aquí en la sala? Es correcto, doctor. Buen día. Ok, Doris. Entonces, si quiere Henry, pues pasemos con Doris por tiempo, ¿no? Y pues Ok, mientras ok. usted se Voy quede a ahí, tratar de solucionar ahorita. listo, Henry. Y dejamos de compartir entonces para darle chance a Doris. Sí. Se me Creo que congeló. se le pegó, ¿verdad? Sí. Sí, se me pegó. Voy a tratar, mire, voy a salir y entrar nuevamente a la sesión. No sé si es Ok. posible, doctor, me permite. Sí, sí. Sí, sí. Ok, ok. Doctor, yo respondí creyendo que usted dijo Dulce. No sé si está la compañera Doris. Ah, ok. Ok, Dulce, bueno. ¿Está Doris? No, ¿verdad? Entonces no está. Carolina, Doris Carolina. Doris Carolina. Doris Carolina Flores Carvajal. No, pues no está. Entonces, vean, para que le saquemos el máximo provecho y porque el tiempo es oro, si tenemos ya gente del grupo B, yo creo que pues nos iríamos con alguien del grupo B, ¿no? Porque también aquí, entonces, pero lo Hola, que veo es que sí estoy yo, Rafael, del que parezco como el primero del grupo. Ajá, entonces, si puede compartir, Rafael, porque yo creo que la pantalla de Henry se quedó congelada, ¿no? ¿O Sí, ustedes sí. qué están viendo? Sí, Ya. congelado. Saliendo, pone ahora. Entonces comencemos con usted, Henry. No, Rafael. perdón. Rafael, comencemos con usted, Rafael. Solo que no me deja compartir. ¿El qué le dice? Oh, Ahora. ¿Se ve? sí. Bien, buenos días. Únicamente para comentar que son 5 minutos, ¿verdad, Rafael? Para que nos organicemos ahí con el tiempo. Ok, sí, ningún problema, que solo tengo 3 diapositivas. Listo. Muy bien, buenos días a todos. Soy Rafael. Y bueno, voy a proceder con el tema de investigación. Mi tema de investigación lleva por nombre la construcción de un instrumento para valorar el insomnio en pacientes geriátricos de España. ¿Por qué tomé esto como tema de investigación? Porque, bueno, yo precisamente trabajo en un hospital geriátrico y a raíz de la observación que he hecho y investigación bibliográfica, reunión con directores de hospitales aquí dentro de España, y no existe un instrumento como tal que valore lo que es en sí este tipo de trastorno del sueño, ¿no? Entonces, como para definir al constructo, que en este caso sería el insomnio, que es un trastorno del sueño, ¿no? Que se da más frecuente en pacientes geriátricos, o sea, personas mayores entre 60 a 75 años, dependiendo del país, y se asocia a menudo con problemas de insatisfacción de la calidad del sueño, ¿no? Como problema de investigación, ¿cómo influye el desarrollo de un instrumento para valorar el insomnio en los pacientes geriátricos de España? Como objetivo general, analizar la aplicación de un instrumento para valorar el insomnio incidirá en los pacientes geriátricos de España. Luego los objetivos específicos, identificar los factores intrínsecos del insomnio en pacientes geriátricos de España, proponer acciones de mejoramiento y fortalecimiento de la administración de los hospitales geriátricos con el propósito de mejorar la situación de los pacientes.
Y número 3, investigar si las entidades sanitarias gubernamentales ejercen una buena labor en cuanto a gestión y fortalecimiento de los hospitales geriátricos. Y la justificación, pues, al observar, como lo expliqué al principio, la carencia de instrumentos confiables y válidos que permiten valorar el insomnio en pacientes geriátricos. De mi parte ya. Muchas gracias, Rafael. Si nos colocamos en la diapositiva 2, Rafael, por favor. Ok. Usted estuvo cuando estábamos comentando con Evelyn, pues los componentes de la retroalimentación de ella, ¿o no? Sí, sí. Sí, Yo creo que su parecido, caso ¿no? es bastante Idéntico. similar, por no decir casi, o sea, es, Sí. el tema está bien, es un No lleva tema, falta el componente, ¿no? De la psicometría, el componente psicométrico. exactamente, vea, yo pienso que son temas súper interesantes en el sentido que están construyendo, ¿no? O sea, pues ustedes van a generar un nuevo producto, ¿entienden? Porque su producto va a ser el test, pues la escala, la prueba, el instrumento, etcétera, ¿no? El tema como tal, yo sigo pensando que es un tema súper pues pertinente, pero en todo lo que tiene que ver con los objetivos, ustedes como que se van a otro lado y no es tan adecuado en términos pues de la naturaleza de nuestras tesis, ¿no? Exacto. Entonces ahí es exactamente el mismo feedback, Rafael, de que el objetivo general como los específicos, perdón, tienen que tener un sustento de cómo es el paso a paso, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la construcción, ¿verdad? Pues ustedes tienen que generar ítems, ustedes tienen que hacer el tema de la validez de contenido con jueces, el tema de la validez estructural para ver si de forma empírica en sí los ítems que están construyendo tienen como vínculo con los factores, estudiar también la confiabilidad de sus pruebas. Esos son componentes que tienen que estar explícitos, así, explícitos en sus objetivos específicos. Entonces, exactamente igual, pues Rafael. Sí, de hecho tengo allá algunas áreas identificadas para lo que es para desarrollar lo que es el instrumento, que son los factores psicológicos que influyen directamente con el insomnio, los neurológicos, los cardiovasculares, los osteomusculares, las patologías urinarias, porque por la noche normalmente esto, al sentir la humedad se despiertan. Bueno, eso a raíz de todo lo que he ido observando, voy haciendo apuntes y luego voy ya plasmando como a nivel de escala y todo lo que... Pero todavía no aterrizo con los objetivos. Sí, exactamente. Pero pues yo pienso que es un buen punto de partida que su tema por lo menos esté como perfilado, ¿no? Pues quizás una sugerencia en su caso puntual, Rafael, existe un constructo que se llama calidad de sueño, ¿verdad? Que no sé si usted lo ha escuchado, yo supongo que sí. Existe también un instrumento que es la escala Pittsburgh, en donde se evalúa el tema de calidad de sueño. Y si no me equivoco, hay una subescala que tiene que ver con el insomnio. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque sí le sugiero que chequee pues cómo se puede evaluar por medio de un instrumento el tema del insomnio, ¿no? Porque también cuando usted construya en su momento los ítems, el cuidado que tiene que tener es que son ítems que tengan que ver solo con el insomnio. Porque tengo la sensación de que un desafío que puede tener, pues que tampoco es algo así, pues que le resta el valor al tema, ¿no? Pero sí el separar el componente del insomnio con otros componentes que se vinculen con el sueño. Yo creo Otras que sí puede haber... patologías, ¿no? Como la sí, narcolepsia, todas estas. Sí, que exactamente. normalmente se suele, porque normalmente hay un gran tema que son los problemas del sueño en sí, pero luego el insomnio es un problema. Okay. Y su Sí, sí. instrumento está focalizado En pues el con el insomnio, insomnio, ¿no? Entonces directamente. ahí
cuando se construyan en su momento los ítems, las preguntas, los reactivos, como le queramos llamar, el cuidado teórico, porque esto ya es un poco en sí de cuidado más, pues más de la teoría, ¿no? Que se tiene que tener es que sean ítems que tengan que ver solo con insomnio, ¿entiende? Y pues usted cómo va a obtener esa respuesta, pues leyendo bastante, ¿no? O sea, pues leyendo pues cuáles son las características del insomnio y cómo convertir esas características en ítems o cómo convertir pues las dimensiones del insomnio que se puedan como traducir en reactivos, por así decirlo, ¿no? Eso es algo que se tiene en sí que cuidar. Sí, sí. El resto, pues lo que estábamos comentando sobre los objetivos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta pues, que usted tenga? Bueno, lo que comentaba, ¿no? Esto de que decidí hacer el estudio aquí por el espacio temporal, ¿no? Y por la delimitación temporal. Y bueno, solo que en un correo me parece que le escribí que si, bueno, que si era, yo creo que por la viabilidad es mejor que lo haga aquí y no ahí, porque luego es donde yo estoy ahora. Me escribió un correo sobre Sí, me eso, parece que le escribí un correo y no me respondió, entonces yo digo, bueno, no, ¿qué pasó? pero o sea, pues si me lo reenvía entonces el correo, o sea, pues le sugiero No, que pero lo tranquilo, reenvíe. ahora ya estoy, ahora es, bueno, es esto, la consulta que hacía, ¿no? Si era manifestaba esto, ¿no? Por la delimitación temporal, espacial y todo esto. Simplemente era eso, el comentario que hacía. Bien. Pues No, nada, pero sí le muchas comento, gracias. ¿no? Pues que yo intento contestar pues todos los correos que me envían, entonces a lo mejor fue, no sé, pues aquí Sí, voy a checar el correo. seguramente fue que Sí, se vinculó con otro, porque anteriormente le había escrito para hacer una consulta. Seguramente se vinculó y ya no lo miró, seguramente fue esto. bien, Rafael. Bueno, entonces, Muy bien, muchas gracias. listo, estamos bien. Dejo de compartir. Vamos a consultarle de nuevo. Henry, ¿cómo estamos? Aquí estoy, voy. Vamos a ver si puedo compartir ahorita. Si dejamos de compartir, por favor, Rafael. Vamos a ver. ¿Hoy sí? Sí, pues al parecer sí. Gracias al Señor. Gracias. Bueno. Está cargando todavía, Henry. Ya, ahora sí. ¿Hoy sí? Bueno, gracias al Señor. Bueno, muy buenos días, compañeros. Mi tema de investigación, entre las observaciones que ha hecho el doctor, fui a leer. Y mi tema es la adaptación y validación del test psicométrico, de la prueba beta en la población escolar del nivel primario en el departamento de Comayagua. ¿Qué orientación o qué me motivó o qué justifico? Es el determinar el funcionamiento de algunos procesos psicolingüísticos que son importantes para el aprendizaje escolar básico. Está compuesto por 4 tests que permite al investigador evaluar algunas áreas del rendimiento verbal y ha sido elaborados principalmente para analizar el rendimiento de los niños con dificultad del aprendizaje en la lectura. Contribuir así a mejorar y ampliar el diagnóstico psicopedagógico en la área de primaria. Esto. En cuanto a mis objetivos, en general, adaptar la prueba psicométrica de la batería de evaluación verbal para el trastorno de aprendizaje beta, que es un instrumento de evaluación psicopedagógica con una clara formación teórica en la población del centro educativo. Luego, en mis específicos, validar en forma puntual los resultados pertinentes y realizarlos para el mejoramiento y utilizarlos, en el funcionamiento del estudiante.
Analizar las evidencias de la validez de las pruebas beta en los alumnos para generar un grupo a trabajar. Y el siguiente, evidenciar y establecer un listado del alumno identificado con las deficiencias encontradas en la prueba y proporcionar así una atención apropiada. ¿Qué me motivó? Conocer a profundidad el área. Bueno, ya tengo más de 20 años en la docencia y quiero ahondar más en los problemas de aprendizaje, más que todo en las lecturas. He tenido este año y el año pasado he tenido ciertas observaciones con mis alumnos y han venido otros de otro sector que traen ese problema, sectores que tan golpeados, y ya ha llegado la dificultad, se ha encontrado, y me incliné por el estudio de la adaptación de la prueba a un entorno educativo. Sé de que la prueba fue adaptada, fue aplicada en Chile. Tengo la prueba. Envié un correo al autor y quedó de contestarme. También me impulsó el conocer cuál es el impacto de este tiempo de pandemia y de la no presencialidad en las clases. ¿Cuánto agudizó este problema de aprendizaje? ¿Cómo se va a manifestar si ya traían los niños estos problemas de dislexia, discalculia, por mencionar algunos, lectoescritura, ya existentes en el ámbito nacional y en un tiempo normal? ¿Qué agudizó este tiempo de no presencialidad? Y de cuánto fue el deterioro cognitivo en el que se encuentran los alumnos de nivel educativo primario. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias, Henry. Si nos colocamos, Henry, en la diapositiva 1 de nuevo, ¿no? Entonces, vea. Ok, es la prueba BEPTA, ¿no? Yo, para serle completamente honesto, pues no conozco esa prueba. Pues en la medida que estaba en sí haciendo, pues como su presentación a usted, estuve como checando así las características generales. Esta es una batería de pruebas, ¿no? O sea, que no es una sola prueba, ¿no? Son como, Correcto, son como diferentes pruebas. Son cuatro. Son cuatro. De estas cuatro, solo se toma en lo que es el ámbito de la prueba de lenguaje, en el área de psicolingüística. Entonces son cuatro pruebas. De estas... Y usted estaría haciendo entonces la validación de las 4 pruebas. Se juntan las 4 en una sola. Esta en la aplicación. Ok, bueno. Pues ¿por qué le estoy pues consultando esto, no? Porque cuando se tiene en sí una batería de pruebas, el componente de la colecta de datos se complejiza un poquito, ¿no? Y pues eso es un hecho. O sea, son 4 pruebas que forman al final el término de la batería BEPTA. Entonces, uno de los criterios que usted tiene que tener bien claro es qué tan viable pues puede ser en sí la colecta de datos, ¿no? Pues puede que pueda ser viable, pero sí, eso es algo que yo pienso que es clave que se considere como tal, ¿no? Porque en la medida que su colecta de datos sea pues más compleja o que requiera ciertas características como tal, entonces pues también en esa medida el desarrollo de su tema de investigación pues va a ser más complejo, ¿no? Porque yo pienso que al final todos pues tienen que ponerse a pensar en cómo hacer su colecta de datos. Entonces, esto, como le digo, es solo para que usted lo tenga clarísimo, ¿no? Que si la colecta de datos es compleja, eso es algo que usted tiene que saberlo desde ya.
O sea, que es una colecta de 4 pruebas. Estoy viendo aquí el test TAVI, el test C, el test CAT-V y el test SB, ¿no? Y cada uno de estos tests tiene como ciertas dimensiones, ¿verdad? Entonces, esto es algo para tomar en cuenta, ¿no? También está el aspecto que lo estaba comentando usted, de hecho, sobre el tener la autorización para usar la prueba, ¿no? O sea, fíjense que ese es un detalle clave, ¿no? En los temas que están presentando ustedes y que estamos hablando que sí es válido, pero que todavía están como esperando cierta respuesta sobre los permisos, o sea, eso está condicionando en sí que el tema sea completamente válido, ¿no? O sea, el tener ese permiso es parte también súper clave, ¿no? De lo que se tiene en sí que desarrollar, ¿no? Yo sugeriría, Henry, que en el título usted coloque el constructo que esté estudiando, ¿no? Porque cuando uno lee el título tal y como está ahí, yo quedo con una duda enorme sobre qué es la prueba VEPTA, o sea, qué estudia la prueba VEPTA, ¿no? Porque ese constructo, pues, no está en su título. Eso está faltando, ¿no? Es un test psicométrico de la prueba VEPTA, pero ¿qué es VEPTA? O sea, ¿me entiende? Sí, es Eso una prueba sí es clave, de ¿no? evaluación psicolingüística. Ok, entonces eso tiene que estar, pues, así Ok. bien explícito ahí de lo que es VEPTA, ¿no? Si continuamos, Henry, en los objetivos, coloquémonos específicamente. Vamos a ver. Bien. Ahí está, ¿se ve? Ahí está. No, realmente no. Ah, ahí, sí, justo ahí, ¿verdad? Entonces, pues igual, ¿no? El tema con los objetivos. Sé que eso ustedes lo van a ir pues mejorando en el proceso, pero también ahí hay que darle una coherencia lógica a lo que se establecen como objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, dice validar en forma puntual el tema de los resultados pertinentes y utilizarlos para el mejoramiento del funcionamiento del estudiante. Ese objetivo no está adecuado, ¿no? O sea, porque su objetivo tiene que ser, sí, la validación, pero ¿qué tipo de validación? ¿O cómo hacer esa validación, ¿verdad? Analizar las evidencias de validez de la prueba VEPTA. Yo pienso que el específico 1 y el específico 2 en esencia son lo mismo. Y yo pensaría que el 2 está como mejor perfilado, de hecho. Y el tercero, evidenciar y establecer un listado del alumnado identificado. ¿A qué se refiere con ese? Ese sí, no lo comprendo también. Ok, con esto es ya establecer e identificar al alumnado con estas deficiencias y establecer ya un plan de trabajo con ellos para ya atenderlos apropiadamente. Y como parte de su proyecto de investigación, usted va a establecer ese plan de trabajo. O sea, eso entraría como parte pues, de todo su proyecto. Porque su proyecto es el tema de la adaptación y validez, ¿no? Hasta ahí llega. Si Ok, ya entiendo, usted va a entiendo. colocar pues, cuestiones de intervención, que yo no lo recomiendo, por cuestión de tiempo, Henry. O sea, esto es una cuestión para que tu tema pueda pues, finalizarse en tiempo y forma, ¿no? Yo pienso que Entiendo. colocar algunos planes de intervención o cosas así, eso complejiza un poquito. Entonces ahí yo no se lo sugiero. Ok. Ok, entonces habría que trabajar esos, trabajar el primero, fortalecer, el segundo está bien, y mejorar el tercero, quitar eso y El establecerlo. segundo está bien en la medida que definamos qué tipo de validez, ¿no? O sea, Correcto. porque hay diferentes tipos de validez. Entonces, pues, ¿cuál va a estudiar usted, no? ¿Y dónde usted encuentra, pues, cuál va a estudiar? En las lecturas. Ahí Exacto. sí, pues, es checando esas lecturas, ¿no?
Entonces, como le digo, pues como síntesis, pues para hacer un cierre con usted, el tema está interesante. Pienso de que esa parte de la psicolingüística y todo eso de la comprensión verbal, eso es clave también. El detalle es tener garantías sobre que pueda usar la prueba, ¿no? Eso sí es importantísimo, así súper importante, ¿no? Y el que se reformulen pues los objetivos específicos, siempre teniendo en mente el componente de psicometría y el componente de evaluación. Eso es el punto clave ahí. Ok, entendido. Listo. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, pues vean, son las 9:50. Yo, pues aquí voy a sugerir que sí podamos hacer como cierta pausa. Bueno, espero que estén conectados, ¿no? Porque estoy viendo, pues me siento solo. Pues yo siempre digo eso cuando estoy en la presentación y pues no veo un par de cámaras, como que estoy hablando solo, ¿verdad? Entonces, estaríamos haciendo pues una pausa de 10 minutos para comenzar con el grupo B y comenzaríamos, bueno, está la ventaja que salimos con Rafael ya y en la segunda jornada entonces pues comenzaríamos con Dulce, luego Isis, Elsa,